Buen día para todos. Vamos a darle continuidad a estos contenidos de los grados octavo y noveno en el área de sociales. A nivel temático, concluimos con el desarrollo y la finalización de la Segunda Guerra Mundial y vamos a dar continuidad en el orden de los sistemas políticos a detenernos sobre todo en el socialismo y en el comunismo. Ya realizamos algunas actividades, los trabajos que quedaron pendientes de las temáticas anteriores, pues algunos los elaboraron muy bien, otros no tanto, pero ya están revisados y ya están registrados también. Espero que en esta nueva modalidad demos continuidad a esto, que aprovechemos las clases también para llevar en orden y en secuencia nuestros apuntes y adentrémonos entonces a estos temas. Vamos a empezar con el primero, que es el socialismo. Cuando hablamos de socialismo y de comunismo, tenemos que detenernos a pensar que si nos remitimos al socialismo, estamos hablando de la fase inferior de lo que se llama el sistema político comunista. Es su momento primario, ¿no? Es su primer ejercicio. Si nos detenemos en la palabra, ya inmediatamente entendemos que es un sistema político, social y económico que va a dar énfasis a lo social, a lo colectivo. Por eso va a tener algunas medidas que son progresivas. La primera de ellas es donde cada persona va a recibir su salario según su contribución, es decir, de acuerdo al nivel y al porcentaje de contribución que haga el Estado, así mismo será lo que esa persona recibe. Todo es planificado en el sistema socialista. Nada se deja a la improvisación ni nada depende del capital, depende del colectivo de las personas. Si evolucionamos en un segundo momento, tenemos que afirmar y decir que en el socialismo no se admite la propiedad privada o no existe el concepto de la propiedad privada. La propiedad se va a llamar una propiedad colectiva, una propiedad estatal, ¿no? Es colectiva porque es de todo el pueblo y es administrada directamente por el Estado. El sistema capitalista tiene un énfasis sobre todo en el individuo, es muy individualista, muchas veces rozando también con el egoísmo. En el socialismo y en el comunismo encontramos el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo en sociedad. La imagen que nosotros estamos viendo precisamente es eso, la fuerza del pueblo la hace el colectivo, entre todos. Eso es desde la ideología, ¿no? Ya en la práctica veremos cómo también este sistema está sujeto a corrupción y está sujeto a muchos errores, tanto que ha llevado a que en muchos lugares y muchos países haya fracasado. Este individualismo que es propio del capitalismo viene a ser reemplazado en el socialismo por el colectivismo, por la solidaridad. Y un aspecto de la solidaridad que es muy claro y que deja evidencia de esa ideología es el hecho de los salarios igualitarios. Es decir, se ponen tarifas de retribuciones al trabajo que no excedan y que no genere desigualdades. Por eso, a nivel mercantil, este sistema político va a generar la eliminación de la competencia. Es decir, como hay igualdad de salarios, como hay igualdad de condiciones, la competencia va a ser mínima. Pero nos vamos a dar cuenta que eso también es una desventaja, dado que va a desacelerar la producción, va a desacelerar el esfuerzo y por lo tanto también la calidad de lo que se produce. La libertad también en las ocupaciones es un aspecto muy importante. ¿Qué significa eso de libertad en las ocupaciones? Es decir, que cada quien va a poder desempeñarse y ocupar el puesto según su competencia, es decir, para qué es útil y según también su necesidad. Si evolucionamos un poco, el sistema socialista va a querer hacer control de la burguesía. Recordemos que ya veíamos, sobre todo en la época de la Revolución Francesa, cuando la burguesía coge tanta fuerza, estamos hablando de los productores, de los industriales, de los comerciantes. De estos, en el sistema socialista, el Estado va a tener veeduría, va a estar encima de ellos. Y también el control a la propiedad privada, a la escasa propiedad privada, porque recordemos, para el socialismo no es importante la propiedad privada, sí la propiedad colectiva y la propiedad comunitaria o estatal, aquella administrada por el Estado. Si continuamos evolucionando, nos vamos a dar cuenta que en el ideal el socialismo pretende una sociedad sin clases, es decir, que no hayan distinciones de clases sociales en el orden económico, en el orden político y en el orden de la estructuración de la comunidad. Entonces la negación de las clases sociales.
Esto es, en cierta manera, una influencia grandísima recibida de los postulados y de la filosofía de Karl Marx. Si evolucionamos nos damos cuenta que los medios de producción, todos los medios de producción, todas las herramientas para producir económicamente hablando, le pertenecen al Estado. Él las administra, ¿no? Y por lo que le pertenecen al Estado también controlará la tasa de producción, controlará los precios, controlará los intercambios. Por eso continuamos en el hecho de que la propiedad es colectiva, es cooperativa, es una propiedad social, estatal, no individual, no privada. Un gran ejemplo de este sistema va a ser lo que hoy llamamos Rusia, pero que en el momento del auge del socialismo y el comunismo tendremos que hablar de la Unión de República Socialista Soviética, o la famosa URSS, o la Unión Soviética, donde va a tener más auge este sistema, pero nos vamos a dar cuenta donde también no va a dar resultado, no va a dar resultado, por razones de peso, algunas que ya hemos hablado, pero otras que nos vamos a ir dando cuenta. Los postulados principales de la Unión Soviética y de Rusia en la implementación del socialismo van a ser los siguientes. Primero, el hecho de buscar derrocar y abolir la burguesía. Entonces, primero, derrocar y abolir la burguesía. Es decir, que esta clase comercial, esta clase industrial que administraba generalmente la riqueza en el sistema capitalista, se pretende eliminar. En un segundo momento, tenemos que hablar del dominio del proletariado, es decir, quienes están en el poder es la clase trabajadora. Esto es lo que en los postulados filosóficos de Karl Marx se va a llamar la lucha de clases, ¿no? Y que el poder recaiga sobre la clase trabajadora, sobre la clase obrera. Y en un tercer momento tenemos otro aspecto principal y es el hecho de buscar la eliminación de la propiedad privada. Se busca eliminar absolutamente toda la propiedad privada para hacer de esta una propiedad de todos, una propiedad comunitaria o colectiva o del Estado. Y como lo decíamos hace un momento, un autor de particular influencia para el auge, sobre todo ideológico, de lo que llamamos socialismo y comunismo, va a ser el autor, el filósofo, economista y político Karl Marx. Él, con sus postulados, pues va a ser, digamos, el gran influenciador y el gran promotor de las bases ideológicas del socialismo y del comunismo, fundamentalmente con los postulados en defensa de los trabajadores, con la eliminación, por ejemplo, de la explotación dentro del trabajo, garantizando salarios igualitarios, condiciones propicias para el desarrollo del aspecto laboral, pero también con la eliminación y el presupuesto de la eliminación de la propiedad privada, del individualismo y del exceso uso y predominio de las libertades, que consideraba Marx que precisamente las demasiadas libertades en el orden político, social y económico que permitía el sistema capitalista era lo que desorientaba precisamente y explotaba al trabajador como tal. Esos básicamente fueron las bases que colocó Marx para poder permitir el auge ideológico del socialismo como sistema político, económico y social. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. A pesar de que en los postulados, aparentemente, con los presupuestos que nos ofrece Marx, con lo que ya vimos que es fundamentalmente el socialismo en su base, ¿no? ¿Por qué este sistema terminó fracasando en muchos lugares? Y entre ellos, donde más tuvo auge, en la Unión Soviética, en la actual Rusia. ¿Cuál fue la razón? Sencillo, vamos a enumerar cada una de las razones. Lo primero, primera razón, no fue fácil mantener el espíritu socialista, el espíritu solidario. No fue fácil enfrentarse a ese hecho de que el hombre predominara por su interés particular, ¿no? Porque en los fundamentos ideológicos del socialismo, ¿qué quería? Que predominara el bien común, el bienestar del grupo social, de la comunidad. Pero siempre el hombre tiene afanes y deseos egoístas e individualistas. Esa fue una primera gran dificultad, el hecho de no poder sobrellevar el espíritu solidario y el espíritu colectivo. Segunda razón, y no menos importante, que los trabajadores tuvieran un salario estable, que no estuviera sujeto a condiciones, ¿no? O a cambios, llevó a que, a lo que decíamos hace un rato, al mínimo esfuerzo. Entonces el esfuerzo no era igual porque
el salario estaba garantizado bajo las mismas condiciones y eso eliminó competencia, producción, calidad. Entonces, tener el salario igual y en las mismas condiciones y sin ningunas trabas en cuanto a que fuera proporcional a lo que se producía, pues llevó al relajo de muchos trabajadores de este sistema y a la decadencia económica de este estilo de vida. Tercera razón. La tercera razón es ese exceso de planificación llevó a no identificar las necesidades básicas y elementales de los seres humanos y de los miembros de la sociedad en el comunismo. Y eso le dio demasiada confianza a lo que se planificaba a largo plazo, pero no a las necesidades concretas de cada trabajador o de cada ciudadano, perdón. Un siguiente aspecto, la falta de competencia. Recordemos, si el salario era estable, si las condiciones no estaban marcadas por ninguna traba, es decir, si no tenían que ver con la producción, con el orden o con una disciplina de trabajo, pues llevó al relajo de muchos trabajadores, pero también a la falta de competitividad. No había competencia en cuanto a producción, en cuanto a trabajo, se trabajaba bajo el mínimo esfuerzo, la calidad disminuyó y la producción también mermó en cuanto a cantidad. Y finalmente, la última razón y no menos importante, que después vamos a profundizar, es la aparición de la Guerra Fría, la Guerra Fría, perdón, especialmente en la competencia con la gran potencia mundial o Segunda Guerra Mundial que era Estados Unidos. Eso llevó también a la decadencia de este sistema y de este estilo de vida. Ya, si nos adentramos a hablar de otra perpetuación de lo que es este estilo de vida, hablamos del comunismo. El comunismo va a ser ya el estado social como tal. Se refiere al estado social. Un estado social que no admite la propiedad privada, donde no va a haber lucha de clases sociales, porque no admite esa distinción de clases sociales, porque el énfasis y el poder va a recaer sobre el trabajador o sobre los trabajadores, y el Estado no es una jerarquía política, ¿no? Sino que se supone que el poder recae sobre todos. Digo se supone porque esto es ideológicamente, e ideológicamente pues se ve perfecto. Pero la corrupción de este sistema político va a ser precisamente desde sus gobernantes y eso va a desencadenar también que fracase en muchos lugares, entre ellos en la Unión Soviética. El gobierno recae sobre un único partido, el Partido Socialista o el Partido Comunista. ¿Y por qué recae sobre un solo partido? Porque se considera que este partido es el que representa las bases del pueblo, especialmente el proletariado. Por eso, si es un solo partido el que representa al pueblo y el que gobierna, pues sobre él recaen toda la administración de los bienes, de las herramientas y de los medios de producción. Económicamente, este partido que gobierna lo administra absolutamente todo. Y el control que hace es un control estricto en cuanto a las actividades sociales, en cuanto a las actividades económicas, en cuanto a las actividades y la organización política. Recae sobre el gobierno siempre y sobre ese único partido comunista que es el que gobierna. El centro del poder aparentemente es el grupo social, es el colectivo, es la comunidad. Pero en algún momento estas ideas que de base son muy buenas se van a corromper. Aparentemente también nadie tiene privilegios o no se admiten esos privilegios ni siquiera para los gobernantes, aunque muchos en corrupción lo harán, pero en un principio como postulado no se admitían absolutamente privilegios dentro de la clase política o de la clase gobernante, para nadie privilegios. La distribución de las riquezas de un estado, de una nación, se hacía primero equitativamente, segundo, se hacían también de acuerdo a las necesidades de cada cual. Por lo tanto, la riqueza era proporcional y bien repartida en un principio. Y finalmente, el desarrollo de las fuerzas productivas se hacía buscando un aumento de la producción. Pero ya vimos cómo el socialismo también, en esta igualdad de condiciones, en esta igualdad de derechos, en esta igualdad de salarios, llevó a que el trabajador en sí se relajara, disminuyera producción, disminuyera calidad y por lo tanto la economía también fracasara. Estos elementos son muy importantes para tenerlos en cuenta en el sentido
de que aunque en sus fundamentos el socialismo y el comunismo aparentemente son muy buenos, pues también van a dejar mucha ruina y mucha corrupción como gran parte de los sistemas políticos dentro de las sociedades donde se implementó. Ahora bien, ya vimos un poco algunos aspectos importantes sobre el socialismo y sobre el comunismo. Qué importante es también entonces venir a hablar de la evolución o el intento de evolución del sistema socialista y comunista y del sistema capitalista al mismo tiempo. Es por eso que va a surgir, y este es un tema muy especial también para que lo tengan en cuenta en sus apuntes y en la evolución histórica, va a surgir lo que se va o lo que va a tomar como nombre la socialdemocracia. La socialdemocracia va a ser no solamente un movimiento político, sino que también va a ser una ideología, va a ser un sistema de pensamiento, una doctrina de tendencia socialista, pero sin olvidar muchos elementos capitalistas. Lo que pretende básicamente que es hacer una síntesis entre el socialismo y el comunismo, implementando también algunos elementos del sistema capitalista. En un principio, pues es una idea muy buena, pero tendrá también sus desventajas y poco a poco irá desapareciendo porque no alcanza el éxito. Fue una tendencia que se dio a finales del siglo XIX e iniciando un poco el siglo XX. La raíz ideológica va a estar en los presupuestos y en los postulados, desde luego, como ya lo hablamos hace un rato, de este filósofo Karl Marx. Él va a seguir influenciando este tipo de ideas, aunque mezclando también un poco con ideas capitalistas. La transición de la sociedad capitalista al socialismo a través de medios pacíficos llevó a que muchos partidos políticos, sobre todo encabezados por obreros, pretendieran un sistema político no tan socialista, pero tampoco tan capitalista, como un punto medio entre esas dos ideologías. Por lo tanto, intentó tomar lo que consideraba positivo de cada uno. Y para eso, en Alemania, donde surge la socialdemocracia, es donde van a empezar a implementarse la aparición de estos partidos políticos de obreros pacíficos que buscan la implementación de un sistema político que mezcle y que sea un medio entre estas dos doctrinas políticas e ideológicas. El partido pionero de esta tendencia se va a llamar el Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania o alemán. Aparece en 1869. 1869, es decir, estamos terminando el siglo XIX a punto de iniciar el siglo XX. Va a ser el primer partido de esta tendencia socialdemócrata. ¿Qué pretende? La socialdemocracia va a pretender la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar las mayores cuotas de libertad, de igualdad y de bienestar. Elementos que yo creo que ustedes, si hacen memoria, le traen al recuerdo la Revolución Francesa. Lo que busca son las mejores condiciones para garantizar libertad, igualdad y bienestar. Por eso, en sus fundamentos va a tener unos valores especiales: el valor de la justicia social, de la solidaridad, de la responsabilidad, el humanismo y el progresismo. Justicia social en cuanto que se pretende eliminar las desigualdades, favorecer las condiciones óptimas para la vida de cada ciudadano. La solidaridad en cuanto al pensar en el otro o la alteridad, ¿no? Es decir, las cosas son de todos y pensamos en todos. La responsabilidad individual y colectiva, el humanismo, es decir, la inversión y el énfasis en los elementos culturales que enriquecen al ser humano, y el progresismo, mirando siempre hacia adelante y también acaparando, cosa que hace parte también, industrialmente hablando, del sistema capitalista. Si nos ubicamos entre 1869 y 1945, es decir, con la aparición de este partido en Alemania, Partido Obrero, y en 1945, que recordemos es el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, entonces como fuerza de esta tendencia socialdemócrata, la búsqueda que hace en sí este estilo o esta doctrina política es el impulsar el mayor número de reformas de orden social. ¿Para qué? Para favorecer sobre todo a las clases más débiles dentro del Estado.
o lo que se llama socialmente hablando favorecer a los pobres, pero garantizando derechos, libertades y el bienestar de las mayorías, es decir, no porque se olvidara de los más, se fijara, perdón, en los más débiles o en los pobres, se iban a descuidar las otras clases sociales. Era garantizar el bienestar de la sociedad, pero sin olvidar a los más débiles dentro de esos grupos sociales. Recordemos que va a ser un énfasis muy grande cuando se va a presentar la gran desgracia y la gran tragedia al inicio de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Una segunda etapa que podríamos datar es entre 1945 y 1973, donde la socialdemocracia lo que va a hacer o lo que va a intentar es humanizar el capitalismo. Es decir, el énfasis no quiere que sea el capital, que sea el dinero, que sea el acaparar. El énfasis quiere que con ideas capitalistas este énfasis y esta preocupación recaiga sobre la persona en sí, sobre el ser humano. Este es una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto que va a crear muchas necesidades y por eso es humanista, porque el más perjudicado de estas grandes guerras fue el ser humano, ¿no? Y desencadenaron crisis existenciales, pérdida del sentido de la vida, fruto de guerras tan desastrosas como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El modelo político lo van a llamar el estado de bienestar, ¿m? Que va a ser un modelo político y social que tiene cinco elementos fundamentales de este estado político y social que llaman estado de bienestar. Primer elemento, la economía mixta. La economía mixta. ¿Qué significa esto? La coexistencia entre la propiedad privada, los medios de producción y el control público. Es decir, el derecho a la propiedad privada, a que haya acceso a los medios de producción, pero que estos medios de producción, esta propiedad privada, tengan un control público, es decir, un control del Estado. Un segundo elemento, el estado de bienestar. El estado de bienestar económicamente hablando fundamentalmente se refiere a la distribución equitativa de la riqueza, es decir, que sea igualitaria, que la riqueza que pertenece al Estado recaiga y la contengan todos de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su condición. Un tercer elemento importante, tercer elemento, las políticas económicas tomadas por este estado de bienestar es el pleno empleo, es decir, que no haya desempleo, que todos estén ocupados, pero que estén ocupados también con salarios que favorezcan las mejores condiciones de vida posibles. Los salarios entonces en algún momento también esto va a ser un desfase, en algún momento los salarios serán demasiado elevados y entonces esto va a descontrolar un poco la estabilidad de los precios y el aumento del gasto público, que va a ser un defecto también, pero eso después lo veremos. Un cuarto elemento, el liberalismo político. Cuando hacemos referencia al liberalismo político estamos hablando de la aceptación de instrucciones liberales democráticas, es decir, el sistema, aunque es comunista y a la vez incluye ideas capitalistas, fundamentalmente, ideológicamente va a tener mucha fuerza el liberalismo que es propio del sistema capitalista. Quinto elemento y último, el compromiso con la igualdad social. Es decir, la conclusión de todo este estado de bienestar será la igualdad de condiciones de vida para toda la sociedad y para todos los grupos sociales. Como elementos, aparentemente es muy bueno, pero traerá muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, el aumento excesivo de gasto público. Al querer poner salarios demasiado elevados, al mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, el gasto público va a ser exagerado y eso va a recaer en desproporción económica, en deuda y también incluso en bancarrotas del Estado. El índice elevado de inflación, ¿no? Al pagarse mucho, pues también los precios se alzan porque se supone que el capital está corriendo y se quiere volver a adquirir, entonces los precios van a subir mucho, va a haber mucha inflación. El aumento de la deuda pública. Si el gasto público, si el gasto del Estado es excesivo, pues lógicamente se va a endeudar y va a caer en bancarrota, como le decíamos hace un momento. La ineficiencia de la burocracia, ¿no? ¿Qué significa eso? Los gobernantes, los encargados de la administración pública, pues no eran los más competentes, ¿no? Y por eso también estas empresas, las que tenían control público, que pertenecían al Estado, pues van a ser poco
fiables para competir, para entrar en el intercambio mercantil y en la competencia con calidad. Eso va a llevar a su decadencia y a su eliminación, aunque como presupuesto fue una idea muy interesante porque quería mezclar dos polos opuestos con los elementos positivos de cada uno, el comunismo y el capitalismo, pero pues también en algún momento tuvo que decaer y tuvo que detenerse. Con esto terminamos los contenidos, vimos algunos fundamentos del socialismo, del comunismo y de la socialdemocracia. Yo espero que estos contenidos hayan quedado claros, que los lleven en orden secuencial en sus apuntes, en orden, y que si ha quedado alguna duda sobre estos temas, pues me la hagan saber en los horarios que ya tenemos establecidos, para aclarar, para desarrollar y para poder avanzar. En el apartado de tareas en la plataforma encontrarán también las actividades a desarrollar en forma de talleres para profundizar estos temas. Les agradezco mucho, les pido que estén pendientes también de próximas clases y de próximas tareas para no irnos quedando en el camino. Espero se encuentren bien y nos vemos en una próxima ocasión.